Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese miércoles caluroso en la mayoría de España? Espero que bien, que no estéis sufriendo mucho esta ola de calor, por lo menos que estéis a resguardo con el aire acondicionado. Y os presento una nueva idea para poder pasar una tarde muy amena. Una tarde, una noche, una mañana, lo que queráis, para poder disfrutar de esa entrevista en el momento que vosotros consideréis apropiado, ¿vale? Hoy tendremos la oportunidad, que ya le veo por aquí, de establecer una entrevista con Roberto Enríquez, un grande entre los grandes en la interpretación en nuestro país, donde le habéis podido ver en cantidad de proyectos, tanto en cine, televisión como en teatro, que hoy vamos a poder charlar con él, de sus inicios, de su trayectoria y sobre todo de aquello que está por venir, que nos va a traer, que de seguro que si os quedáis en esta entrevista y escucháis hablar de ello, pues va a llamar mucho, mucho la atención. Así que hasta aquí por aquí, Roberto. Voy a mandar. Espero que disfrutéis mucho y que, que luego podáis comentarnos qué es lo que más os ha podido gustar de la entrevista. Está por aquí Roberto, que sé que nos está viendo. No sé si ha recibido la invitación. Si no, tienes abajo una cámara, que no sé si puedes mandar la petición de unirte a un directo, creo. Esperemos que sí. Yo te he visto. ¿Eh? Ahora todos. Perfecto, ya estamos conectados. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Pues muy feliz, placer el tenerte aquí este ratito que nos has dejado para poder charlar contigo, así que mil gracias de antemano. No, encantado. Roberto, quería empezar esta entrevista contando, como decía un poco en la introducción, eh, que a ti es imposible, debido a tu larga trayectoria, el asociarte a un personaje, porque has tenido tantos y tan potentes, que eso es lo bueno, ¿no? Que, que un actor se le reconozca por su trayectoria y no solamente por un personaje es clave y está genial. Así que vamos a empezar. ¿Cómo te encuentras, Roberto, hoy a 29 de julio, a estas horas? Esa es fácil, ¿eh? Pues mira, esta es muy fácil. No te creas, a veces saber Cuesta cómo se pensarla. siente uno es una pregunta que parece muy básica, pero no siempre acertamos a saber cómo nos sentimos. Exactamente. Pero bueno, mira, yo la verdad que me siento muy relajado, me siento muy, muy a gusto, muy en sintonía. He de decirte que, que estoy de vacaciones reales, o sea, Wow. sin ninguna obligación y nada, así disfrutando de la sensación esta de descansar, de no tener obligaciones. Estoy muy bien. Qué maravilla. Se te ve morenito y todo. Qué envidia, Roberto. He estado por ahí en la playa, sí, sí. Hombre, qué suerte. Oye, empezando desde los inicios, ¿cómo era aquel chico de Favero, de León, que terminó descubriendo que lo de subirse a un teatro era su forma de entender la vida? Bueno, pues aquel chico de Favero, cuando estaba en Favero, que era muy pequeñito, por supuesto no tenía ni idea de que iba a acabar siendo actor, ¿no? Porque ya ves, toda mi familia, pues eran mineros, mi padre minero, mi La tío, zona, mis abuelos, tal, no sé qué, en fin, no, esta realidad no se contemplaba allí en el norte de León, pues eran otras las opciones, ¿no? Pero luego mis padres migraron y se fueron a Valladolid y allí fue donde, ni siquiera tampoco al principio, había un centro juvenil ahí en mi barrio que era un páramo, no había nada más que eso. Y entonces, bueno, pues se hacía, entre otras cosas, teatro y yo empecé probando, más por probar que por verdadera vocación. Y ahí empecé descubriendo, y ahí sí que me ocurrió que descubrí algo, me pasó algo interpretando, ¿no? Y quise hacerlo en serio, claro, sí, sí, empecé como en un grupo amateur, luego empecé a hacer cursos por allí en Valladolid de teatro y ya finalmente pues me metí a estudiarlo en serio en la Escuela de Arte Dramático y empecé mi carrera, ¿no? madre mía, o sea, no eras de los más jovencillos, sino que ya con una edad cuando te vino esa idea, ¿no? De querer dedicarte a ello. No, bueno, fíjate, yo me metí con 18 años a la Escuela de Arte Dramático, o sea que tampoco esperé demasiado, pero quiero decirte que no, que hay gente que de repente
pues a los 5 años ya sabía que quería ser actor. Yo no sabía, cuando yo estaba en el pueblo, en el Claro, Bierzo, no tenía ni idea de lo que quería ser, ¿no? Fue bastante lógico. más adelante y sí que es verdad que luego ya cuando era adolescente, joven, sí que ya estaba ahí volcado en el teatro. Recuerdo que tenía un grupo de amigos al margen del teatro y otros del teatro, ¿no? Entonces quedaban los domingos y me decía, ¿pero por qué no sales? Estamos en el teatro, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, ahora lo estamos limpiando, porque está muy sucia. ¿Limpiando el teatro el domingo? Digo, sí. Pero bueno, no sé, ensayábamos en el Claro. teatro muchísimo. No sé, entonces recuerdo que ahí sí que empezó mi vocación, jovencito, jovencito, pero no fue una cosa de estas de decir de pequeño, ya, lo tengo claro, no, no. Ya. Te formas en Valladolid, como dices, pero luego también, cuando ya das el salto, pasas a William Layton, pasas a Coraza, pasas a Augusto Fernández. Eh, Da la sensación de que Roberto nunca ha dejado de ser alumno, por así decirlo. ¿Y Ujú. tú crees que es necesario que un actor siempre esté en plena formación? Sí, 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 bueno, ya has mencionado estos grandes maestros que he tenido, con Charo Amador en la Escuela de Arte Dramático, y luego un montón de cursos que he hecho desde Bob McAndrew, Yoshi Oida, Bruce Meyer, Will King, eh, Juan Carlos Coraza. El último que he hecho ha sido con Coraza otra vez, un seminario para profesionales. Y entonces considero que es muy importante volver otra vez cada X tiempo, igual que pongo aquí un símil automovilístico, ¿no? Igual que necesitas llevar el coche La ITV. a la ITV y a la puesta a punto y al mecánico y tal y cual, pues los actores también, porque de alguna manera cuando tú estás trabajando siempre estás casi abocado, por no decir abocado completamente, a dar un resultado, ¿no? A veces en las peores circunstancias, pero siempre tienes que dar un resultado. Entonces eso te aleja de verdaderamente buscar y probar y encontrar tesoros. Y eso sí que lo tiene la formación. Entonces yo Claro. sigo haciendo seminarios, aparte que vuelves ahí a la nave nodriza, a quitarte parásitos que se te han pegado en la piel. Y eso, y es un espacio libre de libertad como para poder crear y no ir a por el resultado, sino ver qué puedes encontrar, ¿no? Entonces, sigo haciéndolo desde siempre. He tenido mucha formación y la sigo teniendo y me parece fundamental. Claro que sí, fundamental. Mucha gente sueña con dedicarse a tu profesión, a la interpretación. Muchos lo tienen que compaginar duramente, ¿no? Con un trabajo principal porque no puedes subsistir de ello. Cuando lo puedes hacer y lo puedes hacer por más de 30 años como lo estás haciendo tú, ¿hay en algún momento en el que pensaste en tu vida de aquí no puedo sacar nada, de aquí no voy a salir? En mi vida profesional, si pensé en algún momento de aquí se ha acabado todo, ¿no? Sí, Mm, La verdad es que me considero, por supuesto que en la carrera de un actor y en una carrera, joder, pues yo tengo 30 y no sé cuántos años de carrera, 36. wow, Desde que empecé a los 21 años, o sea, muchos años, ¿no? Me considero bastante afortunado porque, pues sí, ha habido algún tiempo, algún mes que estás parado y que dices, Dios mío, no sé qué va a pasar, ¿no? Esto es un poco no suena el teléfono. efectivamente no suena el teléfono. Esto es un poco consustancial al actor, ¿no? Pero en mi caso nunca ha sido una espera demasiado prolongada y siempre, pues he aprovechado de repente para decir, bueno, pues ahora estos meses de aquí no tengo trabajo, voy a hacerme un seminario de un mes, voy a hacerme un curso tal, Claro, ¿sabes? Que quiero decirte que es otra manera de y yo creo aprovechar el tiempo. tenemos que entender que nuestro trabajo forma parte de, o sea, es itinerante, no siempre estás haciéndolo todo. Incluso a veces se caen las cosas, ¿no? Claro, Entonces, cuando ya lo tienes todo atado y más atado, a una semana de empezar se cae. Se cae incluso cuando has empezado. Entonces, tienes que tener cintura como para poder hacer cosas, ¿no? Y no estar mirando al techo, esperando a ver si suena el teléfono. Y yo, la verdad es que me considero un poco niño afortunado. mimado en ese sentido, porque nunca he tenido grandes periodos, siempre he tenido trabajo, afortunadamente. Pero bueno, sí, cuando ha ocurrido eso, ya te digo que intento optimizarlo, ¿no? Fenomenal. Quien ya tenemos unos años, como tú dices, nos acordamos de series míticas con las que tú empezaste en su día, como Colegio Mayor, Siete Vidas, Hospital Central.
antes de dar el salto a los grandes personajes de los que hablaremos ahora, ¿qué recuerdas de esos personajes en esas series que te acabo de decir, Roberto? ¡Wow! Es que Bueno, tela, ¿eh? Es que hace años. sí, pues mira, la que más cariño le guardo, de alguna manera, de estas que has dicho, es Colegio Mayor, porque yo, pues, a mí me pasó, empecé mi carrera, eso fue lo primero que hice a nivel audiovisual. Bueno, no fue lo primero que hice fue una película que se llamaba Pepe Guindo, que tenía unas escenas con Fernando Fernán Gómez, eso fue lo primero que hice. Luego hice Marta y alrededores, no, pero eso fue creo después de Colegio Mayor. Entonces en Colegio Mayor yo recién había terminado el último año en la Escuela de Arte Dramático, que me venía a Madrid a estudiar al laboratorio de William Layton, otros 3 años, que era la formación, ¿no? Y entonces mi profesora de interpretación, Charo Amador, que era ayudante de dirección también, aparte de ser maestra, era ayudante de dirección de José Carlos Plaza, que era director del Centro Dramático Nacional, me dice que José Carlos Plaza pues ha decidido meter el personaje de Fortinbras, que era el príncipe de Noruega, un personaje pequeño que sale en Hamlet y sale a la mitad de la función, sale al final de la función, cuando ya todos están muertos, tiene ahí... Es como el heredero de Hamlet, ¿no? Pero todo lo contrario, si Hamlet es un príncipe ilustrado que va a la universidad, un hombre ilustrado y humanista, pues este es mano dura, es un joven que viene con mano dura pisando fuerte y con signos autoritarios. Bueno, entonces me llama me dice que José Carlos Plaza va a hacer unas pruebas y que si quiero hacerlas. Claro, a mí se me caen los calzoncillos al suelo, paso por todos los estados, por supuesto le digo que sí, vengo a hacer las pruebas y tengo la suerte de que me cogen para hacerlo. Entonces yo me convierto, a los 21 años me meto en el Centro Dramático Nacional a hacer Hamlet y ahí empiezo a hilar Hamlet, la Orestiada de Esquilo, o sea, la Orestiada de Esquilo, las comedias bárbaras de Valle Inclán, ¿cómo se llamaba esto? El Mercader de Venecia de Shakespeare también. Y entonces hilo un año tras otro, porque José Carlos Plaza tiene como la costumbre, afortunadamente, de contar con un mismo equipo de actores y me incluye entre ellos. Yo, ya te digo, recién egresado de la escuela y estudiaba por las mañanas en el laboratorio y por las tardes iba a hacer las funciones al María Guerrero, al Centro Dramático Nacional. Así estuve durante 5 años y yo llegó un momento, aunque me sentía el tipo más afortunado del mundo por estar en el CDN, cada vez aspirando a personajes mejores que me iba dando José Carlos Plaza y tal, en obras de autores mayúsculos, ¿no? Y en el Centro Dramático Nacional, que no hay nada mejor que eso, pues entonces yo también llevaba 5 años y necesitaba probar otras cosas. Me acababa de salir un representante que me había venido a ver al teatro y tal, y no sé qué. Y entonces me surgen unas pruebas para hacer Colegio Mayor y me hacen como 6 pruebas. Y finalmente me cogen. Y entonces fue, con todo el dolor de mi corazón, yo dejé el Centro Dramático Nacional, aquella compañía donde había estado 5 años y que me había dado esa oportunidad tan maravillosa, José Carlos Plaza, y me voy a hacer Colegio Mayor. Colegio Mayor. Y fue lo primero que yo hice con Rafa Monleón, que nunca le agradeceré lo suficiente que me escogiera para hacer ese personaje, y todo lo que me cuidó en ese proceso, porque fue un proceso duro. Era una serie, pues claro, era para la Forta, que se llamaba Autonómica. Sí, y entonces pues había allí muchos actores que estaban muy consolidados, como Jorge Sanz, Enrique San Francisco, Resines, tal. Pero luego éramos otros que empezábamos y no habíamos hecho nada. Ernesto Alterio, Achero Mañas, Lola Baldrich también, ¿no? Lola Baldrich, Cayetana Guillén Cuervo, yo qué sé, Carola Manzanares, bueno, no sé, había unos actores, entonces fue un proceso bonito, ¿no? De todos los que has dicho recuerdo ese con mucho gusto, los otros también, pero claro. Colegio Mayor para mí fue un cambio de tercio muy importante, sí. El alquimista impaciente, con esa película conseguiste el Goya, la nominación al Goya como actor revelación. ¿Cómo cambió, o si cambió algo tu vida a partir de esta película? Pues esto realmente uno nunca lo sabe, ¿no? Nunca sabe si su vida cambia por esto o cambia por lo otro, porque yo no... O sea, sí que tuve la sensación de entrar
en el cine con muy buen pie en esto de estar en los Goya, ¿no? Porque de repente El alquimista impaciente, basado en la novela de Lorenzo Silva, el mítico personaje Bevilacqua, lo dirigió Patricia Ferreira, que desgraciadamente ha muerto, ¿no? Pero era una cineasta increíble, una mujer, ¡buah!, que era, como te diría yo, era una especie de Ulises, una especie tenía algo de héroe clásico, de una mujer con un objetivo contra viento y marea, una trabajadora incansable. Entonces trabajamos ese personaje muchísimo. Era un personaje que es un investigador de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Estuvimos como un mes trabajando con la UCO, bueno, mucho antes con ella trabajando, todas las escenas. Yo me tenía la novela de Lorenzo Silva de Teapa, tal, no sé qué, y estuvimos trabajando con la UCO, con la Guardia Civil, ahí pues desde interrogatorios, seguimientos, tal. Fue muy interesante todo aquel momento. Y luego, era un personaje que yo aparecía, recuerdo que empecé el primer día del rodaje y acabé el último día del rodaje, todos los días, ni uno libre, porque todo, para mi fortuna, la desgracia del espectador, estaba en todos los planos desde el principio hasta el final, un personaje con mucho recorrido. Entonces quiero decirte que para mí fue, y el de la mano de Patricia Ferreira, con con Ingrid Rubio, con todo aquel elenco de actores maravillosos, pues no sé lo que cambió mi vida, pero sí sé lo que me dio en aquel presente, que fue una oportunidad inmensa de hacer un personaje con una directora increíble, y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y encima van y me nominan. Oye, encima de regalo, ¿no? De regalo. ¿Qué más se puede pedir, no? Sí, totalmente. Sí. Gonzalo en La Señora, Viriato en Hispania, Fabio en Vis a Vis, Mauro en El desorden que dejas. ¿Hay alguno de estos personajes, o de alguno que no te haya dicho, que todavía esté dentro de Roberto un poquito ahí en su corazón? Pues sí. Todos estos personajes son para mí muy especiales porque, bueno, Gonzalo de La Señora es quizá uno de los personajes mejor escritos, con una gama tan impresionante de cosas que le pasaban a ese personaje, porque estuvimos 3 temporadas. Yo antes decías que nunca se me ha podido asociar mucho a un personaje. La verdad es que yo intento que una serie no dure más de 3 temporadas, que no se extienda Cuando pasa así, bueno, nunca he tenido la oportunidad de que dure más, pero no me gusta mucho más porque creo que hay algo que si no ya empiezas a hacer cosas extrañas estirando el chicle, ¿no? Pero en esas 3 temporadas que hice de Gonzalo de Castro, estaba tan bien escrito, tenía unos compañeros tan espectaculares y fue una historia tan bonita. Yo me acuerdo que en las pruebas que hice para hacer aquella serie, le dije al director, le dije, dice, ¿cómo has hecho esto? Y dije, yo me he basado en Juan de la señorita Julia, es un personaje de Strindberg con una vida increíble, es un criado que quiere ascender a toda costa y es una especie de Mr. Ripley, ¿no? Una especie de tío que está dispuesto a todo por triunfar. Yo me basé en este personaje y luego todo ese recorrido que iba teniendo a lo largo de 3 temporadas, con todos esos capítulos y todas esas cosas que te pasan, eso, no sé, fue un privilegio absoluto, porque era un personaje con mayúsculas. Fabio, ¿qué te puedo decir? Porque es un personaje, lo que escribe Alex Pina también, lo que escribió Virginia Yagüe en La Señora era del mismo estilo. Personajes que tienen claroscuros. Alex Pina también escribe así. Es un personaje que tiene un pasado terrible, Fabio, pero tiene unos valores increíbles, muy honestos. Se salta las reglas a la torera, se crea sus propias reglas, pero siempre le ves que es el tipo del que te gustaría ser el amigo, ¿no? Totalmente. Por lo menos a mí me pasaba con este tipo. Pero a la vez tiene un punto muy vehemente y chungo, ¿no? Entonces son siempre personajes con contrastes y eso es, no sé, eso es una maravilla de hacer. En El desorden que dejas igual. Y luego hay otro que también he hecho a las órdenes de Alex Pina, también escrito por él, con Colmenar, con Jesús Colmenar, que es otro maestro, que fue en El embarcadero,
que fue un personaje que también le tengo muchísimo cariño, que hacía una vez más de guardia civil, que de estos que no van vestidos, así de pueblo y tal, y era un tipo que tocaba en una banda de country, pero con éxitos de los 80. Entonces, el contraste era maravilloso y era un tipo también que tenía una vida tremenda. Entonces, son personajes que hacerlos es como un regalo. Y ese personaje histórico como Viriato, en el que en sí es algo, es personaje, ¿no? Real, ¿te crea aún más responsabilidad? Bueno, sí, desde el punto de vista de que Viriato es un mito, ¿no? Ya ni siquiera no es como interpretar a Felipe II, que es un personaje real eh, y siempre va a haber gente que diga, Felipe II no era exactamente así. Nosotros, bueno, yo considero que la ficción es ficción, se basa a veces en personajes reales, pero siempre estás tratando de contar a través de un personaje, de una historia, algo que te conecte con el momento presente. Y a veces hay gente que se siente defraudada porque dice, Felipe II no era así, el historiador, ¿no? Pero bueno, estás sirviéndote de ese personaje para contar algo. Pero con Viriato es que ya no era Felipe II. Es que Viriato, por ejemplo, tú vas a Zamora y en Zamora creen que Viriato es de Zamora. Vas a Extremadura y en Extremadura consideran que Viriato es de Extremadura. Vas a Portugal y te dicen que Viriato era lusitano. Entonces, quiero decirte, aquí con Viriato se daba la frase esta célebre del éxito tiene 1000 padres y el fracaso es huérfano, ¿no? Todo el mundo quiere apropiarse a Viriato porque lo poco que se sabía de él era un tipo que fue en ese momento, ese territorio que los romanos llamaban Hispania, pero que no tenía ninguna unidad, que eran los diferentes tribus que andaban a garrotazos entre ellos normalmente, ¿no? Que tenían lenguas diferentes, dioses diferentes y demás. Aparece un tipo que se llama Viriato que consigue unificarlos a todos para luchar contra los romanos y consigue vencer y darle sopas con onda a los romanos y se convierte en un problema para Roma. Entonces quiero decirte, este tipo, claro, ¿cómo te planteas hacer un tipo así, no? Claro, Para todo el mundo es un mito que además las cosas que conocemos míticas de él o lo que ha pasado a través de los romanos, de los escritos de los romanos, es que era este tipo de tipo que veneraban, que había unificado a todos los tal, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un personaje más difícil en ese sentido. Luego decías tú, Fabio, he visto que hasta de Fabio hay perfiles, incluso de Instagram, dedicados a Fabio, el personaje de Vis a Vis. O sea, es que cuando ya consigues eso, es que ha trascendido, ¿eh? Ha trascendido. Bueno, es que el fenómeno, o sea, yo he hecho muchas series, muchas de ellas también tan maravillosas como Vis a Vis, yo considero, pero el fenómeno Vis a Vis es otra cosa. Una locura. El fenómeno Vis a Vis es la marea amarilla. Y además es una cosa que yo me he ido a Colombia o sea, te vas a Latinoamérica y Vis a Vis es tremendo. Y en otros sitios de Europa, en Turquía, en Brasil, yo qué sé, en mogollón de sitios de Europa, en Italia también hay otra página de Fabio. Entonces es bastante increíble, sí, sí, sí. Lo que llaman la marea amarilla. Esta cantidad de personajes que vas enlazando, que son totalmente diferentes, la gente pregunta, ¿es posible que tú vayas buscando eso en cada uno de tus proyectos, intentar que cada personaje sea diferente o ellos te encuentran a ti? Bueno, yo siempre considero, en honor a la verdad, a mi verdad, que uno elige en función de lo que tiene. O sea, tú estás jugando una partida y de repente tienes 3 cartas y decides poner encima de la mesa de las 3 cartas que tienes la que consideras mejor, ¿no? Entonces, yo, como todo el mundo que juega la partida, pues intento jugar mis cartas, intento hacer los personajes diferentes unos de otros, lo que puedo, ¿no? Pero fundamentalmente ya o sea, no es mi intención principal hacer personajes diferentes, sino donde verdaderamente elijo es si los personajes tienen contradicciones, si tienen aristas, si tienen claroscuros, si no son de una pieza, si no son maniqueos, sino que tienen, ¿no?
y que me resultan atractivos por algo o difíciles por otra cosa. Que también a veces digo, guau, esto es un Un reto. desafío, esto es un desafío Claro, que me apetece a tope. total, total. Entonces, eso también me pone mucho, ¿no? Pero bueno, que sean diferentes también es interesante, claro que sí. Claro, Sí, sí, por sí. supuesto. La gente preguntaba cuál es el personaje, si hay alguno que más te haya hecho disfrutar como actor, que ha dicho, guau, que goza, que todos, ¿vale? Seguro que supongo que todos en su momento, pero hay alguno que ha dicho, es que esto lo estoy gozando de tal forma. Mira, es que todos estos últimos que hemos hablado he gozado Todos tenían muchísimo, su, claro. pero si me tuviera que quedar con uno, ¿me puedo quedar con dos? Venga, Bueno, estamos hablando de televisión, claro, no estamos hablando de cine, claro, que también hay por ahí personajes que molan. Pero bueno, si sí. me tuviera que quedar con uno o dos personajes de televisión, me quedaría con Gonzalo de Castro, de La Señora, porque ya te digo que ese personaje es increíble. Yo en algún momento llegué a pensar que estaba poseído no por el personaje, sino porque era un personaje tan maléfico, mentía tanto y lo hacía de una manera tan impune y se lo creía tanto que yo era como interpretar a un actor. Entonces lo gocé muchísimo, la verdad. Y es que estaba fenomenalmente escrito por Virginia Yagüe y todos los demás guionistas, ¿no? Y luego me quedaría con el del embarcadero. Estaba intentando recordar el nombre, que tiene un nombre bastante peculiar. Conrado. Conrado. Honrado. Sí, y me quedaría con Conrado porque también era un tipo... A mí me gustó mucho interpretarlo y porque me parecía era un tipo como muy pa' dentro, muy incluso a veces tosco, pero por otro lado lleno de sensibilidad, un tío que cantaba, ya te digo, este tipo de canciones, pero a la vez era guardia civil con las mujeres y cargaba un peso también, una cosa tremenda sobre sus espaldas con su mujer que había muerto. No sé, es un personaje que también me gustó mucho hacer, mucho, mucho, mucho. Perfecto, nos quedamos con los dos. Para que no digas, a pesar del éxito que estabas teniendo con la televisión, una enorme popularidad, se considera que nunca has dejado el teatro, a pesar de que estabas trabajando en televisión. Y yo quería hacerte la pregunta, ¿qué tiene el teatro, qué os pone tanto el teatro que nunca logra sustituir una cámara de televisión? Bueno, yo te diría que el teatro tiene algo adrenalínico. Has dicho tú, la frase es como una droga. Es como una droga, es como una droga. Sí, 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 sí. El teatro de verdad tiene algo increíble porque ocurren cosas, a mí me han ocurrido cosas interpretando en el teatro esto habrá gente que dice, bueno, este que se va a poner místico, te juro que no es misticismo, yo soy un tipo bastante poco esotérico, bastante terrenal, pero sí que en el teatro he experimentado muchas veces esto que pasa, sabes que el espectador está ahí, lo sabes, desgraciadamente suenan demasiados móviles y pasan cosas y tal, sabes que están ahí, pero a veces pasan cosas que interpretando, sabiendo que tú eres un actor que está interpretando, accedes a una realidad que es más potente que la propia realidad, a una ficción que es más potente que la propia realidad. Para mí tiene eso el teatro. El teatro repites, hay gente que me pregunta, pero ¿no te parece un coñazo tener que hacer todos los días la misma función? Y dices, no hay nada más diferente que repetir una misma partitura todos los días, porque es el mismo texto, son los mismos compañeros, pero cada día, si verdaderamente te conectas, si no te pones el piloto Público automático, diferente. claro, a mí no me gusta hacer teatro para hacer todos los días la misma función. Es una cosa que detesto. No podría, me aburriría muchísimo. Necesito que tenga la diferencia, de que cada día sea diferente, porque yo cada día estoy Claro. diferente. Contando la misma estructura, ¿sabes? No puedes contar algo diferente a lo que propone el autor, filtrado por la visión del director. Pero cada día es diferente. Entonces el teatro tiene así esa cosa en directo con el público que es incomparable. Ahora bien, para mí la cámara también tiene algo También tiene lo suyo, ¿no? muy poderoso porque rodar en un decorado natural normalmente, a veces también ruedas en decorado,
en decorado, ¿no? Pero muchas veces suelen ser naturales, otros construidos. Pero quiero decirte que sabes que tienes que... La escena X se rueda X día. Y ese día, pues a lo mejor esa escena pues era en interior, pero o sea, era en exterior, pero resulta que llueve y hay que hacerla en interior. Bueno, yo tengo anécdotas de estas que no te puedes imaginar. Estar preparando una cosa y llegar a rodar y que se convierta en todo lo contrario. Entonces tienes que estar con una cintura súper flexible, porque lo que habías pensado que iba a ser sentado a lo mejor es de pie, lo que habías pensado que era en exterior es en interior, lo que habías pensado X es lo que sea, y tienes que estar ahí con todos los canales abiertos para que cuando digan acción, porque esto de que, bueno, en el cine, en la televisión se puede repetir, pero relativamente, ¿sabes? Tú no puedes estar, cuando ya empiezas a hacer la quinta toma, sexta toma, a veces ya se llegan a unos sitios cuando son por fallos técnicos, o que te tropiezas o no sé qué, pero cuando la cosa se pone áspera porque no estás dando en el clavo, hay mucha tensión. Entonces también hay algo muy increíble de hacerlo aquí, ahora, en este momento presente, que no va a volver a pasar y que tienes que estar como si fueras como yo. También estoy en el teatro porque tienes que estar por diferentes razones, pero como muy alerta, pero estás como uno de estos atletas que van a saltar en la altura y están ahí visualizando, ¿no? Visualizando y abierto a todo lo que pueda pasar. Y eso también pasa mucho con la cámara, pasa mucho con el cine y pasa mucho con eso, ¿no? Porque además, para mí, las buenas tomas suelen ser la primera, la segunda toma. A mí me encantan los directores que van a por la primera toma. Yo voy a por la primera toma. Me gusta, y hay escenas emocionales, muy, muy, muy emocionales, que hay directores que les gusta hacer más que cine videoclip, ¿no? Que te hacen 500 planos. Y entonces hay algunas escenas que no puedes ya volver a manosearla más. Claro. Entonces tienes que hacer la primera, segunda, tercera toma como mucho. Y a mí me gusta eso que tiene el cine, de que se creen todas las circunstancias y a muerte, ¿no? El teatro siempre tiene eso de que te da la posibilidad de que si hoy no te sale muy bien, aunque no sean los mismos espectadores, mañana puedes volver a hacerlo, ¿no? Y te redime un poco. Pero tenéis algo fascinante el teatro, que es, a excepción de esos teléfonos que sigan sonando, a excepción de eso, creo que es de lo poco que conseguís que una persona pueda estar una hora y media sin estímulos alrededor que le quite la atención de vosotros. Es decir, ahora es muy difícil, en la época en la que vivimos, que una persona esté 1 hora, 45 minutos, sin estar distraído, cogiendo el teléfono, mirando la televisión, y en el teatro que se consiga eso ahora mismo es una auténtica maravilla. Sí, tenemos que luchar contra estas cosas de los móviles, porque a veces no solo suenan, sino que hay gente que enciende la pantalla. Pero también es verdad que en el teatro se produce esto. Se produce el cambio de energía, se produce se produce que notas a la gente llorar, se produce la risa, se produce la incomodidad. Y cuando se meten dentro, que muchas veces lo conseguimos, es increíble. Eso es increíble. Es increíble porque notas una energía muy, 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 muy poderosa. Y eso, pues fíjate, todo lo que está pasando con la telemática, lo virtual, todo lo que quieras, ¿no? Incluso en el peor de los escenarios es posible que algún día el cine desaparezca, los cines desaparezcan y todo lo consumamos desde nuestra repugnante pequeña pantalla, ¿no? Que llevamos en el bolsillo. Pero el teatro nunca va a desaparecer, porque el teatro no se puede domesticar. Desde el inicio de los tiempos viene siendo así. Ya puede ser un teatro de cámara para 60 espectadores, que eso viene siendo así desde hace siglos y no ha cambiado, o un gran teatro que también viene siendo así desde hace siglos. Cambian dependiendo de los arquitectos, mejora la acústica o empeora, pero el espacio suele ser el mismo. Y entonces eso no, es un hecho que nunca ha cambiado y sigue conservando esa esencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos salvados. Claro. Vizconde de Valmont es el personaje que con David Serrano en la evacuación de las amistades peligrosas has interpretado y seguirás interpretando a partir de septiembre en Madrid, en el Teatro Marquina, con tus compañeras Pilar Castro, Ángela Cremonte, entre otras, que sé que hay más.
no tengo tanta buena memoria. Claro, claro. Y es un personajazo que quiero que nos cuentes un poquito sobre él, porque David Serrano os ha dado muchas libertades, pero ¿qué te pone a ti de este personaje? ¿Qué me pone? Me pone, mira, de ese personaje y de ese proyecto me pone muchas cosas. Primero, si te soy sincero, porque el personaje es la bomba, el texto es la bomba, pero también me pone mucho con quién. Me ponía mucho trabajar por primera vez con David, que llevábamos intentándolo en varias ocasiones y no se había producido, y esta vez ha sido, y ha sido un gusto. David es un maestro de actores. Quiero decirte que te da muchísima libertad, como tú has dicho, muchísimo espacio, tiene mucho sentido del humor, es el hombre tranquilo que genera un espacio de ¡Qué tranquilidad maravilla! y de seguridad para que tú te abras y te lances. Es muy entusiasta, no sé, es muy cariñoso. Y luego tengo a Pilar Castro, a Ángela Cremonte, o sea, a Carmen Balaguer, a Iván Lapadula, a Elisa... sí, me voy a confundir el apellido, que es italiano. Bueno, es increíble la energía que tenemos entre todos, cómo nos gusta, eso que te decía antes, llevamos desde noviembre haciendo esta función, representándola por toda España. Ahora llegamos al Marquina, como tú has dicho, estaremos un mes y medio y luego continuamos por España hasta abril en diferentes espacios, con diferentes públicos, en espacios más grandes, más pequeños, no sé, teatros modernos, teatros isabelinos. Y es increíble eso que se produce entre nosotros, porque creo que no ha salido una función igual a la otra. Buscando esto, David ha despojado esa función de todas las pelucas, todos los polvos, todo el 18, la ha puesto en un vestuario y el lenguaje es el mismo, pero lo ha puesto con un vestuario y con unas formas que son atemporales, podría ser hoy mismo, y entonces te das cuenta de lo poderoso que es ese texto, porque estás hablando del caso Epstein, ¿no? Estás hablando con los poderosos. Es una clase acomodada en el siglo XVIII, aristócrata, que viven por encima del bien y del mal. Son hiper ricos, que consumen su tiempo viendo cómo pueden hacer juegos perversos o para que les haga colgarse insignias frente a los demás o para darse morbo frente a una amante que tienen o una apuesta que han hecho o cosas frívolas, pero que eso acaba teniendo unas consecuencias brutales para la persona que es utilizada como chivo expiatorio, ¿no? Es un juego que en ese momento del 18 pues lo veíamos con distancia, pero esto que ha hecho David de quitarle todo y ponerlo ahí, te quedas con esa historia, esa estructura que es muy reconocible. Y luego, cuando me preguntabas del personaje, el personaje tiene algo, porque si solo tuviera esto, dirías, bueno, es una historia, efectivamente estamos hablando de... Al final los personajes, no voy a destripar nada, porque creo que la mayoría de la gente habrá leído la novela, conocerán la película, whatever, ¿no? Pero al final los personajes acaban teniendo un final muy ad hoc, muy en consonancia con la moralidad de sus actos, acaban fatal. El vizconde de Valmont y la marquesa de Merteuil acaban fatal. Dejando muchas víctimas por el camino también, pero ellos acaban defenestrados, ¿no? Entonces, solo contando esta historia podría ser una historia que te dejaría unas conclusiones morales, pero claro, Pierre Saderlot de la Clos, o como se diga en francés, este autor de la novela, consigue una cosa increíble, que es que estos dos personajes, la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, que representan un poco a estos personajes pérfidos que no tienen moralidad y que utilizan todo tipo de cosas para conseguir sus juegos, son personajes que son extremadamente inteligentes, brillantes, seductores, claro. Sexys, divertidos. Entonces el público se descojona con nosotros. O sea, está con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo un juego de manipulación, que no deja de ser... Hacéis cómplice al público. Claro, el público se ríe porque son personajes inteligentes que juegan, a veces juegan con otros personajes que tienen una moral como muy puritana, muy católica, muy puritana, y entonces se ríen de eso, pero otras veces son simplemente personajes más inocentes que son
Claro. víctimas de sus juegos, pero el público, siempre que si yo digo, ¿no? Digo, aunque el juego sea cruel, si es inteligente y divertido, el público está de tu parte. Es duro, pero es así. Pero Totalmente. es que el autor consigue esto, ¿no? Consigue que estos personajes, que tengas esta sensación de decir, joder, qué personajes más malvados, pero qué maravilla. pero, Totalmente. claro, y te dan muchas más ganas como actor de ser uno de estos personajes, ¿no? Y sobre todo el vizconde de Valmont, que sufre en el transcurso de este juego, se enamora. Es como un actor que estuviera interpretando un personaje y sufre esto de que se lo acaba creyendo, que Claro. se lo está creyendo, que se lo cree. Y entonces al tipo le pasa lo mismo. Empieza siendo un juego y se enamora de la tipa y cree que no, que tal. Entonces es un tipo que tiene muchas contradicciones, es muy bonito. Qué bueno. En septiembre en el Martina, en Madrid, para todos los que somos de Madrid y para los que no lo sean, que también que vengan a verlo, pero en septiembre también vas a estrenar la serie de A la deriva en Antena 3, que tiene este drama en ese pueblito pesquero de los años 70. ¡Uh! Acabaríamos primero si te dijera qué es lo que no tiene. ¿Qué no tiene, no? Porque es increíble. Es una historia bastante especial y diferente, ¿no? Ocurre, como tú bien dices, sí, en Pues, un puerto pesquero de cualquier lugar. Esto fue rodado en Canarias, por lo tanto tiene una estética también particular, ¿no? Pero pues un puerto pesquero de cualquier lugar, en una ciudad pequeña, donde hay una industria pesquera. Están los ricos, los que tienen armadores, ¿no? Y empresas que tienen sus barcos y tal. Y luego están los pescadores, los que trabajan para los ricos. En esta melee se da de todo. Las relaciones entre ellos, pero hay un incidente, hay un hecho que lo cambia todo. Hay un barco en concreto que se hace a la mar y desaparece. En un momento dado tienen problemas porque la mar está muy picada, está muy brava, se corta la comunicación y ese barco desaparece en lo que creen que ha sido un naufragio y tarda 2 años, o 1 año y pico, 2 años creo, todos piensan que ha desaparecido, que han muerto y ¡pum! De repente una serie de marineros pues no han muerto. No puedo decir, madre ya mía. estoy diciendo demasiado. Perfecto. Y entonces es un caldo, o sea, eso es un punto de partida, eso ocurre nada más empezar y genera toda una situación, primero unas situaciones muy potentes, ¿no? Con todo esto que te estoy contando de lo que ocurre al principio, pero luego todavía más potente cuando de repente lo que pensábamos que era no es. Claro, ese Y giro. ahí ocurren muchas cosas. Mi personaje es un personaje bastante divertido, otra vez un tipo un poco, vamos, un poco no, bastante avieso, odiado por todos, un tipo poderoso, un armador que tiene mucho poder y pocos escrúpulos, y ahí se mueve. Pues genial, genial. Pinta, pinta. Es una miniserie, ¿no? No, es una serie, son Ah, vale. 10 capítulos, creo. Ah, bueno, Sí, genial, sí. perfecto. Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos pendientes también. Enemigo del pueblo, ya nos vamos al 27, aquí al ladito de casa, en los teatros del canal, eh, con, con Aura Garrido y Elías González, ¿no? Es el reparto. Cuéntanos un poquito que nos puedas contar de esto que vendrá para la temporada de la primavera del 27. Realmente te puedo contar poco de esto. Más que nada es como está ahí está en periodo ventana, ¿no? Porque es un proyecto, un enemigo del pueblo de Ibsen siempre ha sido un texto que me ha volado la cabeza, ¿no? Lo que ocurre, lo que cuenta Ibsen con esta historia. Y como este tipo que es un médico que de repente denuncia al balneario, ¿no? Que porque sus aguas están contaminadas y pueden ser perjudiciales para la salud del pueblo y de los propios turistas, pero que prefieren el propio pueblo y las autoridades y todos los demás que eso no salga a la luz porque tienen todos muchos intereses creados con respecto, todos tienen sus negocios, total, y se crea ese dilema moral de qué hacer, ¿no? Claro.
hacer algo que consideras que es legítimo y honesto, o seguir, meterte el dinero en el saco y callar y tal, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que se genera en esa función. Y esto lo dirige un director mexicano, maravilloso, tiene muy buena pinta, y es, ya te digo, es como una... David una Gaitán. historia, ¿eh? David Gaitán. David Gaitán. Y es una historia que todavía él tiene idea. Solo he hablado con él por teléfono una vez, pero porque él vive en México. Pero todo lo que me ha contado de cómo quiere abordar la función, desde un lugar performativo, desde obviamente va a haber unos bastidores del texto y de la estructura, pero luego va a ocurrir mucho en improvisación con el público, en una especie de juicio con el público, donde el público va a tener interacción. Entonces, no sé todavía, sé que él tiene mucha experiencia con ese tipo de teatro, que es un tipo bastante vanguardista, pero no sé qué, y me apetece mucho abordar ese proyecto, Claro. por lo arriesgado y por lo desconocido, Por lo pero diferente. no tengo ni idea todavía de... En el reparto sé que está Aura y que está Elías, efectivamente, y creo que hay otra persona más, pero no lo sé todavía, está cuajándose, ¿sabes? Genial. Bueno, pues nada, ya habrá que esperar, habrá que esperar. Vamos a la parte final de la entrevista, que es un mini test que te voy a hacer. Es súper rápido Dale. y no hay mucho que pensar. Una cualidad tuya. Empatía. Un defecto. Vehemente. Una manía. La limpieza. ¿De día o de noche? De día. ¿Y mejor momento del día? Por la mañana. ¿Tienes en la mente a alguien que el público adora y si tú pudieras no volverías a trabajar con esa persona nunca más? No. No. Bueno, No. Eso es bueno. Tengo alguna persona que no volvería a trabajar con ella nunca más. Pero que tampoco es muy popular entre la gente. Pero tampoco creo que la adore particularmente el público. Perfecto. Lo más difícil de tu profesión. Lo más difícil creo que es... Qué buena pregunta. Creo que es verdaderamente creer en ti. Creer en ti porque nuestra profesión, todas las profesiones son susceptibles a la opinión y a la valoración. Desde el que se dedica a cortar filetes de pollo al que pone un cristal, cualquiera, ¿no? Todo siempre tiene ahí un feedback en el que pueden decir que lo haces muy bien o que lo haces muy mal. Pero los actores trabajamos con un material muy sensible que son las emociones, que son personajes, que son cosas como muy intangibles. Entonces es un material muy delicado, es como una de estas flores que tú tocas y si la tocas demasiado fuerte se cierra y no se abre o tal. Pues es así. Entonces yo creo que tener la seguridad en ti mismo para que todas las opiniones favorables es bastante más fácil alojarlas, pero a veces no. Pero las desfavorables, pues eso, creer en ti mismo para que a pesar de todos los feedback negativos que puedan llegarte, desde a lo mejor esto no es lo tuyo, o desde a lo mejor este personaje no es el tuyo, o desde a lo mejor esta situación no es así, como tener la fe en ti mismo, no desde la soberbia y desde la prepotencia, sino una real confianza de decir, yo sé, yo puedo y voy. ¿Sabes? Porque te digo que uno tiene que tener en este oficio un poco la piel de rinoceronte si quieres sobrevivir. Claro. Si no es muy fácil, si eres una persona muy, muy frágil, es posible que no llegues a la esquina. Totalmente. Si no fueras actor, ¿qué crees que podrías ser? Un desgraciado. No tengo ningún otro talento. Me encanta ¿Y la es que respuesta. tengo alguno para esto? No, de verdad, no sé. Me encanta. Pues perfecta respuesta. ¿Qué no soportas en la vida? Mira, no soporto muchas cosas, pero no soporto la injusticia. Cuando digo injusticia, no quiero sonar naif, ¿no? Quiero decirte,
pues por ejemplo, jueces que no son justos, una justicia que no es justa, que está politizada y es partidista, situaciones de adversidad, quiero decir, la desvergüenza, cuando triunfan poderes fácticos frente a otros poderes que se supone que son reglas establecidas y pactadas por todos, ¿no? Algo tan sencillo que no me compromete a mí ni a nadie. Por ejemplo, cuando un tipo de la FIFA decide que porque le llama a un presidente del gobierno de Estados Unidos, quitarle una tarjeta roja al delantero del equipo de Estados Unidos y no pasa nada. Pero quiero decirte, esto ocurre con eso, con que Netanyahu vaya a ir a Nueva York, con que el fiscal general del Estado haya sido destituido sin tener verdaderamente pruebas, con muchísimas cosas que considero injustas, con que el hijo del médico que es catedrático en tal universidad y además es un nombrazo en este hospital, lo vaya a tener súper fácil a la hora de hacer su carrera y entrarse en ese hospital frente a otro que es muchísimo mejor que él y tiene más talento, pero no tiene padrinos. Ese tipo de cosas no soporto. Soportar. No. Y tampoco soporto... Bueno, no, era broma, era broma. Eso no soportas. ¿Y qué te hace llorar? Uf. Me hace llorar el dolor, el dolor ajeno a la gente que lo está pasando mal, fruto de injusticias, ¿sabes? Eso me... Cuando veo a alguien que lo pasa mal, no sé, hay algo como que inmediatamente empatizo. Entonces es algo, el ver a alguien sufrir es algo que me cuesta. ¿Cómo se te conquista? No tengo ni idea. Soy un poco callo, a la hora de la conquista. Sí, sí, sí. Me dicen que soy un poquito callo. No te puedo decir. Estamos en work in progress de intentar dejarme conquistar. ¿A qué compañero o compañera recomendarías una entrevista como este tipo? Yo creo que recomendaría a Pilar Castro. Estoy trabajando con ella y es una mujer tan divertida, tan... Qué bueno, qué necesario es el humor y la diversión en esa época. ¡Wow! Mucho, mucho. Ella tiene mucho sentido del humor y a la vez tiene un punto loco bueno, ¿sabes? No sé, de tipa muy especial y además es una mujer que tiene muchísimos tiros en la culata y eso ha hecho que sea todavía mejor actriz y mejor persona. Porque luego cuando llegas a una trayectoria larga puede ser para bien o puede ser para amargarte un poco, para que estés ahí Claro. en tu propia amargura. Y Pilar es todo lo contrario, es estas actrices que lo ha hecho muy bien. Entonces la recomendaría perfectamente. Perfecto. ¿Cómo defines con una palabra tu profesión? Pasión. Mi anterior invitado, Manu Pascual, dijo: ¿cuál ha sido el punto más álgido de tu carrera y el que te sentiste más bajo? Mira, quizá el punto más álgido de mi carrera, que lo he pensado, fue en aquel momento, cuando me nominan a los Goya. ¿Sí? Yo ese año estaba nominado. No sé, por decirte algo, porque la verdad es que ha habido años de mucho trabajo y de estar haciendo proyectos muy bonitos y no sabría decirte cuál es el momento más álgido de mi carrera. Pero ese momento fue muy loco porque yo estaba nominado a los Goya por El alquimista impaciente, nominado a los Max por La gaviota de Chekhov, nominado a los premios de la Unión de Actores por lo mismo. Bueno, ¿en qué más? ¡Qué maravilla! Estaba nominado a otra cosa más y también por algo de televisión. ¿Qué era? Por Gonzalo, yo creo, por la señora, ¿no? Podía ser. Yo creo que algo así he leído cuando he visto tu... Entonces fue un año que de repente estaba como ahí on fire y fue un momento brutal. Y luego, el momento más bajo, pues yo creo que eso fue justo antes del alquimista impaciente, que a mí eso
me trajo unas consecuencias un tanto heavies, pero bueno, eso es otra historia que podríamos hablar en otro momento. Pero justo antes del alquimista impaciente yo me tiré como 4 o 5 meses sin trabajar. Y yo recién acababa de comprar mi casa y entonces de esto Te que... cagaste en todo. ¿Eh? Te cagaste en todo. Claro, claro, claro. O sea, no tenía muebles, tenía lo básico para entrar, pero no tuve muebles durante mucho tiempo porque Claro. no entraba dinero y me lo había fundido todo. Entonces estaba diciendo, Dios mío, no tengo, no tengo nada y aquí no sale nada. Y fue justamente antes del alquimista impaciente. Entonces fueron como 4 o 5 meses y ¡pum! Me salió una serie de emisión diaria que se llamaba Esencia de Poder. Ah, sí. Entonces yo dije, me salió eso y yo dije, sí, lo hago. ¿Era Remedios Cervantes? ¿Era Remedios Cervantes? No. Era Arancha del Sol. Es Creo. Arancha del Sol. Arancha del Sol. Y yo teníamos todo ahí tete a tete, Marian Aguilera y yo, Sí. tal. Entonces dije que sí a esa serie porque había estado, pues eso, ya te digo, después de haberme comprado mi casa, me quedé sin trabajo como 4 o 5 meses y ahí un poco con el agua al cuello, inmediatamente apareció aquella serie Pues para... mira, fíjate. Perfecto. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar a ti a la siguiente víctima, invitado o invitada que vaya a tener en una entrevista como esta? ¿Cuál le gustaría lanzar a Roberto Enríquez? Que se haya pensado ahí maliciosamente. Pues digo, igual soy un poquito, porque claro, yo había pensado una pregunta cuando me has dicho que que luego me ibas a hacer una pregunta que el anterior invitado había formulado para mí y que luego yo tendría que hacer una, pues inmediatamente se me ha disparado esa parte del cerebro que todavía funciona y digo, ¿qué pregunta voy a hacer yo al final? Y enseguida me ha venido una, pero claro, cuando me has hecho la del anterior interviniente, pues no tiene nada que ver con lo que yo voy a preguntar. Pues ya está. No tiene por qué ser igual. Vale, vale. Pues no, porque me ha parecido muy buena, que te lleva algo muy personal, cuál ha sido el momento más álgido y más bajo de tu carrera, te lleva a contestar algo muy personal. Pero bueno, yo creo que esto también puede llevarte a contestar algo personal. Claro. Yo había pensado en, ¿estás de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo en topar los alquileres a la vivienda en la ciudad de Madrid? Perfecto. Pues yo se la lanzaré a... ¿Crees que es necesario? Genial. Me encanta. Esa es la libertad que tenéis vosotros de preguntar lo que os apetezca y os dé la gana. Pues que... Roberto, te quiero dar las gracias así de grandes, de mayúsculas, porque No, me lo he pasado en grande. Ha sido una hora que se me ha pasado así de rápido. Y tu trayectoria está ahí, pero la persona la he conocido hoy y me parece fenomenal. Dejaré la entrevista colgada para que más personas puedan beneficiarse de tu sabiduría hablando y de tu trayectoria y experiencias estupendas, y espero que no sea la última. Pues ojalá que sí, ha sido un gusto hablar contigo, de verdad, Marc. Y en septiembre, ya sabéis, Teatro Marquina en Madrid, luego la gira por toda España, que en las redes sociales de los actores iréis viendo por dónde van a estar, y también a la deriva en Antena 3, no os lo perdáis. Así que un abrazo grande y pasa. Otro para ti. Chao, Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.